Hubo un tiempo en que el ser humano era, en fin, no necesario, imprescindible para producir y para consumir, las dos cosas, ¿no? El poder del dinero nos necesitaba y el poder político creaba una red social para que todos pudiésemos soñar, pues con un futuro mejor, que es lo que toca. Los hijos siempre vivían mejor que los padres, igual que estos vivían mejor que los suyos. Animábamos a los jóvenes a estudiar, a formarse, porque ese futuro estaría en sus manos. Y así siguió durante bastante tiempo hasta que el paraíso o el modelo capitalista empezó a hacer aguas y empezamos a no ser tan necesarios. Lo denuncia Oxfam en su último informe sobre desigualdad en el mundo. Una economía que está al servicio básico, directo, del 1% de la población. Y lo peor es que en Davos, desde hoy, se habla de otra cosa, se habla de la robotización. La cuarta revolución industrial, la 4.0, ya está aquí, dicen, y según su informe, durante los próximos 5 años se perderán al menos en el mundo 5 millones de puestos de trabajo. Se perderán, ojo, para siempre. O sea que estamos ante la tormenta perfecta. Santiago Niño, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. ¿Qué O tal? sea, ¿hemos dejado de ser necesarios o para no ser tan duros lo somos menos? A ver, para complementar lo que has comentado, las Sí. cifras que has dado, voy a dar otra más. Un informe que se publicó el año pasado, en septiembre, en Estados Unidos, decía que en un horizonte del 2030, el 48% de los puestos de trabajo existentes en Estados Unidos podían desaparecer. Eso es una pasada. No quiere decir que desapareciera, que vayan a desaparecer, Ya. Que era susceptible que podrían desaparecer por la sustitución de trabajo por robótica, máquinas, inteligencia artificial, Sí, etcétera, sí. etcétera. A ver, tu pregunta. De media y en conjunto, fíjate lo que te digo, de media y en conjunto, para producir la persona cada vez es menos necesaria. Es decir, hay un momento que es un momento crucial en la evolución del modelo económico-social, que es el periodo que va desde 1900... No hablo de España porque España estaba sumida en una dictadura y jugaba en otra liga, no. Pero hay un momento que va de 1950 a finales de los años 70, que es un momento que se da un pleno empleo total del factor trabajo, los salarios crecen, el consumo aumenta, la recaudación fiscal fluye, los estados, como tú has dicho, nutren con un modelo de protección a esta población. Hay todos son feedbacks positivos. Es verdad que había una guerra fría, es verdad, pero a nivel social aquello marcha como una locomotora. Entonces hay un momento a mediados de los años 70 en el que el gran capital se hace una pregunta que pone en marcha una historia que lo que tú has dicho que se está hablando en Davos ahora es la nieta de aquella pregunta que se hace el gran capital a mediados de los años 70. Es decir, los beneficios que tenemos ahora pueden ser mayores si hacemos las cosas de otra manera. Y la respuesta es que sí. Claro. Entonces se empezó a organizar todo el proceso productivo de otras maneras, por un lado, y en segundo lugar empezó a introducirse automatización, robots en el proceso productivo, deslocalización a países más baratos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora hemos llegado a un punto, Carlas, en que la sustitución de horas de trabajo, digámoslo así, mejor así, de horas de trabajo por sistemas informáticos, automáticos, robóticos, es un proceso imparable. Imparable, absolutamente imparable. Santiago, yo incluso te diría, perdona Carlos, que esta cifra que han dado en Davos de 5 millones, yo creo que es optimista. Que se queda corta. Sí, yo creo que sí. Oye, Davos, que esa pregunta nos la planteamos casi todos los años. ¿Eso exactamente, vamos a ver de qué sirve? ¿Es un mirador, es un escaparate, es un observatorio de la realidad económica, en fin, y política y mundial y tal? ¿Sirve de algo, sirve de mucho, sirve de poco? A ver, Davos nace, es muy curioso cuándo nace Davos. Davos nace en el año 1973, curiosamente, es la primera edición de Davos, cuando tiene lugar la crisis del petróleo y cuando hemos comentado que el gran capital se hizo esa pregunta que hemos dicho antes, ¿no? En Davos hay dos Davos.
Uno es el Davos que sale en los periódicos, cuesta un pastón la inscripción en Davos. Allí van grandes hombres de empresa, aparte de estrellas del pop también van, pero bueno, van políticos, van tal. Entonces hay unas reuniones, hay unos debates. Ese es el Davos que sale en la tele. Y al Davos que si tú, que puedes ir tú y puedo ir yo, si pagamos lo que cuesta la inscripción, evidentemente. Y luego hay otro Davos del que no se habla nunca. Es el Davos de las cenas y el de las reuniones privadas. Ese es, yo creo, el Davos importante. Porque ahí se reúnen en petit comité una serie de personas con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, con el ministro tal, con el financiero cual, con un banquero, y ahí se habla de cosas. Ahí se habla de cosas. Entonces, ¿es importante Davos? Sí, sobre todo es importante porque los temas que se tratan en Davos marcan tendencia. Es decir, seguir todo lo que se dice en Davos es muy farragoso. Ya. Pero yo lo que sugeriría a los oyentes es que cuando ya Davos se acabe, cuando ya se acabe, dura 3 días, cuando ya se acabe Davos, miren en un periódico simplemente los titulares. O sea, ¿cuáles han sido las conclusiones de Davos? Porque eso, los tiros van a ir por ahí. ¿Tú crees, por ejemplo, que en Davos se va a hablar de la desigualdad? En alguna de esas cenas, aunque sea. Como tema, yo creo que no, es un tema de panel, la desigualdad, es un tema de panel, la desigualdad. Lo que pasa, a ver, la desigualdad se convierte en un tema preocupante a estos niveles, me refiero, no estoy hablando de un tema social, cuando la desigualdad puede convertirse en un problema político. Ya. Es decir, por ejemplo, uno de los países más desiguales del mundo es Estados Unidos, por ejemplo. De una desigualdad tremenda. Pero la desigualdad en Estados Unidos no es un problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente no va a haber una revolución en Estados Unidos. Pero un país muy desigual, por ejemplo, también, muy desigual, sí, es Chile. Chile, cuidado. En Chile, si la desigualdad crece y crece y crece y crece, o Brasil, por ejemplo, también es un país muy desigual, aquí sí que pueden haber problemas. Es decir, la desigualdad, mientras esté relativamente bajo control y con una serie de instrumentos o una serie de parámetros que lo regulen, pues bien, bueno, o mal, no sé. Pero cuando ya la desigualdad pasa a convertirse en un problema político, esto es un problema. Sí. Claro, y lo es. Es un problema. Por ejemplo, en España es un país muy desigual. Claro, sí. Ayer comentamos ayer o anteayer, no recuerdo ya, el informe de Oxfam. Sí. En fin, con todos los datos a nivel de España, a nivel del mundo, etcétera, etcétera. Y en fin, es una cosa realmente espectacular, que chirría por todas partes y que además es un problema económico. No político, pero un problema también económico. Yo creo, Carlas, que es en un 90% económico y en un 10% político. Fíjate. Yo creo. Pues ahí estamos. Oye, centrémonos en un grupo social del que se habla poco y que seguro que hay ahora bastantes o muchas personas escuchando la radio que se van a sentir identificadas o porque les toca a ellas o porque conocen algún caso muy, muy de cerca. Los y las ninis de 50 años. Sí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿qué pasa? Ya lo sabemos, por desgracia. ¿Qué hacemos con eso? A ver, esto es lo que yo llamo los otros ninis. Es decir, a ver, evidentemente no son ninis, porque los ninis, claro, los ninis ya sabemos lo que son, ¿no? Pero, a ver, tú imagínate, Carlas, una persona, un hombre, una mujer de 51 años, 52 años. Recordemos que Telefónica hizo una jubilación que empezaba en los 48 años. Sí. Tú imagínate una persona de 50, 51 años, que bueno, que todo legal, le indemnizan, tal y cual, etcétera, etcétera, y se encuentra con sus 50, 51 años, 52, en casa, en la calle, en casa, con unas posibilidades de reciclaje realmente muy reducidas, que normalmente ha estado realizando una función importante hasta un punto o hasta un momento, y que a partir de ese momento ha dejado de ser necesaria esa función. Esa persona, ¿qué puede hacer? Pues, Carlas, muy pocas cosas. Ya.
Pero fíjate, tú decías, imagínense una situación, no hace falta que la imaginemos, llamada de esta mañana al diario de Hoy por Hoy. Hola, me llamo Belén y soy administrativo, tengo 53 años. He trabajado durante muchísimos años en inmobiliaria y me quedé en paro en el año 2009. Después de haber hecho muchos cursos de reciclaje, como nos dice la administración que hagamos, entonces hice un curso patrocinado por el ayuntamiento de aquí en mi ciudad, Vitoria-Gasteiz, de auxiliar de geriatría. Después de hacer eso y sabiéndolo, pues decidí cursar un grado superior en inserción social, con lo duro que es volver con 50 años al instituto, ¿eh? Y he visto que tampoco surte efecto. ¿Qué ocurre? Que tenemos más de 50 años. Hoy en día se hacen todas las entrevistas, todas las selecciones a través de Internet. En esas páginas no pasamos ni la primera criba, que es la fecha de nacimiento. Yo verdaderamente ya no sé qué hacer. ¿Qué ocurre con los 23 años que tengo cotizados? Y yo ni tan mal, porque con mi pareja pues llegamos a un acuerdo y me decidí casar. Y me casé simplemente por protección. Quizás eso no entraba en mis planes, pero bueno. Estamos muy preparados, muy reciclados. Tenemos un bagaje profesional súper importante. Soluciones para los mayores de 50 años, ya. ¿Soluciones las hay? Fíjate, es que era un caso tan fresco que... Sí. A ver, aquí sí que de alguna forma es un problema económico también, ¿eh? Pero yo creo que aquí la política podría decir algo. Es decir, a ver, hay... Evidentemente habrá un porcentaje de estas personas de más de 50 años que prácticamente sean irrecuperables, o sea, decir, seguro, o sea, que lo hay. Pero hay un porcentaje que es útil y es necesario. Claro. Entonces, yo estoy convencido que podrían buscarse en nichos complementando su tarea con la de otras personas a nivel de colaboración, aunque sea duplicando ciertos espacios o ciertas tareas como apoyo, y aprovechando la misma remuneración que ya estas personas están recibiendo. Yo creo que esto podría hacerse. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión. Hay que tomarla. Y esas decisiones, por eso decía lo de político, tienen consecuencias políticas. Porque si esto lo hace un partido, es posible que el otro partido le diga no, porque tal y cual tú lo que buscas. Es decir, eso tendría que ser un pacto tomado a través de un gobierno de concertación o un tipo pactos de la Moncloa, una serie de estas cosas. Pero si fíjate, es que el perfil de esta oyente o de otras personas que pueden encontrarse en situaciones parecidas es un perfil de trabajadores y trabajadoras, bueno, que cotizaban bastante, que tenían unos sueldos razonables, que consumían. Sí. Ahora no solo no trabajan, es que tampoco cotizan y tampoco consumen. Todo eso forma una bola cuyos efectos en la economía no pueden ser positivos. Claro. Es decir, volvemos a lo mismo de antes de la desigualdad, ¿no? Ya no solo que sea una cosa, en fin, impresentable y moralmente y éticamente condenable y que hay que combatir de la manera que sea, es que económicamente también genera perjuicios. Claro, estas personas, como tú has comentado, tienen dos facetas. Es decir, como consumen muy poco, y bueno, sus ingresos evidentemente ya sabemos cuáles son, claro. El nivel de recaudación fiscal que generan es bajísimo, y a nivel de la seguridad social 3/4 de lo mismo. Esto influye en los ingresos públicos y en los ingresos de la seguridad social, lo cual influye en el déficit del Estado y en el déficit de la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay menos dinero y menos dinero para. Sí, evidentemente, influye, claro. Bueno, pero me interesa mucho eso que has dicho de que con voluntad política se pueden encontrar soluciones, aunque sean parciales, aunque sean a ciertos casos yo creo que sí, ¿eh? Claro, pues, yo creo que sí que se podrían encontrar. Por algo se empieza. Santiago, para terminar, que no se nos olvide, tema bolsas. A ver, ¿esto qué es? ¿Es un drama? ¿Es un espejismo? ¿Es una sobreactuación de los mercados? ¿Tenemos que estar muy preocupados? ¿Poco? Mira, yo simplemente, Carlas, a ver, esto no, en fin, esto lo dijo un asesor financiero del Royal Bank of Scotland el pasado lunes. Dijo, vendan todo lo que tengan, a no ser que sean bonos de altísima calidad o deuda pública de países solventes. Ya.
¿Qué está pasando? Bueno, a ver, lo que está pasando es que estamos entrando en una tormenta perfecta. Otra. Sí, bueno, a ver, es la misma, lo que pasa es que es la fase, ¿no? Hay una desaceleración económica internacional, el modelo chino se ha acabado, hay una oferta de petróleo superior a la demanda, el nivel de endeudamiento, la deuda que no se puede pagar, entonces, claro, ve sumando. Las bolsas, teniendo en cuenta que no reflejan ya la realidad, sino que simplemente se han convertido en un casino, claro, lo que sale de aquí es una situación realmente muy preocupante, y mañana va a pasar exactamente lo mismo que hoy. Mira, a las 6:30 de la tarde el futuro del Dow Jones estaba bajando 462 puntos. Y eso es mucho. Muchísimo. Y el del Nikkei japonés 310. A partir de aquí... ¿Y esto puede durar cuánto tiempo? ¿Días, semanas? ¿Es una tendencia? A ver, en el mismo informe del Royal Bank of Scotland apuntaban que la bolsa española, la bolsa en Estados Unidos, perdón, podía caer hasta un 20%. Esto va a durar, Carlas, esto no es un tema de 2 días ni 3 días, pues, porque es un reflejo de una realidad, claro. Y la realidad no tiene pinta de que vaya a cambiar de hoy para mañana. Bueno, pues aquí estaremos para comentarlo. Santiago Niño, un placer como siempre. Carlas, buenas tardes. Hasta pronto, adiós.